Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Al fin viernes. Andreata. Qué viernes, ¿eh? ¿Cómo está, Guitia? Bien, estoy bien. ¿Y usted cómo está? Muerto de calor. Gracias por venir. No, yo estoy bien, yo estoy en mi salsa. A mí, digamos, soy muy friolenta, así que esto a mí no me molesta. Norberto Escovich, muchísimas gracias por venir. No, gracias por invitarme, un gusto. Siempre usted es un invitado acá, ya sabe que nos conocemos hace tanto tiempo. Bueno, Norberto Escovich, quien fuera director del INDEC, un organismo para cargarse al hombro, si los hubo, y en esa época, por cierto. Adrián Andreata, un prestigioso compañero, sanitarista, conocedor del sistema de salud, y bueno, justamente vamos a hablar en el programa de hoy sobre las propuestas que tenemos desde el punto de vista sanitario. Ustedes saben que lo difundimos, hubo un acto el martes pasado, organizado por Usina de Propuestas, en donde periódicamente se están haciendo estos actos. Nosotros vamos difundiendo cuáles son nuestras propuestas para el próximo gobierno. Así que Adrián nos va a comentar sobre el tema. También verán que no soy Guillermo. Guillermo nuevamente está viajando por la patria, puro peronismo. En este momento está yendo a Misiones, donde va a hacer un acto el sábado a las 8 de la noche, el acto central, conferencia de prensa. Bueno, ¿cómo es él? Está muy requerido desde todos los lugares, ¿no? Terrible. Así que está dejando este espacio de militancia para que lo sostengamos los militantes y las militantes. Lo extrañarán, pero bueno. Bueno, pero se lo solicita en diversos lugares del país y eso está bueno, porque... Sí. Porque va a hablar con su propuesta, va a hablar de la doctrina, va a hablar de lo que en otros ámbitos no se habla tanto y me parece que está bueno eso. Sí, viene recorriendo la patria desde que llegó, desde 2016, enero de 2016, Guillermo viene recorriendo miles y miles de kilómetros. ¿Ya está? Ahí está. Moreno, al fin viernes. Estamos acá, Guitia, Andreata, Escovich, estamos acá en Posadas, estamos acá en Misiones. Lindo día, 30 y pico de grados de temperatura, ahora debe haber bajado un poco, pero bien, acá sí que explotó el verano para un porteño. Pero usted está en su salsa, Moreno, con esa temperatura. Sí, usted sabe que soy un hombre de temperaturas cálidas, más que frías, así que me siento cómodo, estamos bien. Ahora a la noche vamos a tener una cena con algunos compañeros y mañana tenemos todo el día de actividades. Comenzamos con una conferencia de prensa a la mañana. Hay entusiasmo, ya me llamaron varios medios mientras venía para aquí, así que bueno, vamos a ver cómo salen las actividades, pero el peronismo está activo, está en pleno debate, en plena reflexión. Se notó ayer también en La Plata, hay mucho dinamismo en el peronismo, estoy conforme. Veo la foto que sacó el presidente del partido, el compañero Gioja, dándole la bienvenida al resto de los compañeros. Es lo que nosotros deseábamos desde que asumió este oligarca de Macri, todos juntos. Faltan algunos compañeros, pero ya van a volver. Y bueno, estamos muy entusiasmados con lo que nos está aconteciendo. Esa foto de ayer es lo que habíamos predicado. Si esa foto hubiese tenido su correlato electoral el año pasado en la provincia de Buenos Aires, porque finalmente estaba el representante de las 3 listas que se presentaron el año pasado, con lo cual palmariamente queda demostrado que la táctica electoral que hicimos el año pasado fue un desastre, porque esta foto es la expresión de que el año pasado nos comportamos horriblemente. Bueno,
revertamos para el año que viene, ganemos las elecciones y bueno, demos vuelta a esta página desde la participación de nuestro pueblo en las elecciones y esperemos que la podamos dar vuelta antes con los marcos institucionales vigentes, ¿no? Como estamos diciendo ya en sucesivos programas, que los radicales de una vez por todas terminen con esta alianza Cambiemos y a ver si las mayorías y las minorías en el Congreso pueden instalar un gobierno de transición que deje de hacer sufrir a nuestro pueblo y genere las bases para el gobierno que sigue. Así que bueno, esto es lo que venimos a hablar con los compañeros. Y Moreno, ya que estamos en línea, presentamos las propuestas para el próximo gobierno. Nuestro espacio está trabajando fuertemente en esa dirección. ¿Tiene algo para comentarnos? Estuvo muy fuerte, muy interesante el acto del otro día. Sí, el acto que hicimos de hotel en el Castelar, típico reducto peronista. Muy bien, estuvo muy bien, Andreata, que lo tenés ahí, él puede desarrollar el tema de salud y hacer un comentario porque fue un activo participante, y me imagino que con Icovich vas a empezar a transitar lo que acontece con la realidad económica. Sé que algún periodista de esos conocidos que suelen aparecer por canal, que están con este chico que hace animales sueltos, animales salvajes, no sé cómo es ese, que sí. el programa. Sí. A24, animales sueltos. Está, que dijo, este gobierno está terminado. Sí, Asís ayer dijo que está terminado. Sí, lo viene diciendo así, que está terminado. Bueno, esto es importante porque empezamos a coincidir, ¿no? Empezamos a coincidir. Sí, Este gobierno, y lo que hay que tratar es de no generar un final cruento, tiene que terminarse pacíficamente, evitar ese final cruento, que todos estamos, tenemos el temor, y que se genere un final incruento, para eso está la política. Pero bueno, nosotros estamos muy entusiasmados. Sobre el tema económico, Icovich, obviamente... Vamos a tratar Vamos a tratar de volcar algunas ideas. Le va a dar un panorama contundente de lo que está aconteciendo, porque bueno, la verdad que cada día que pasa es una palada más de tierra que sacan del pozo donde nos metieron, ¿no? No, es terrible. Esto es una tontería lo que está aconteciendo. Además hay una coincidencia en el ámbito de la economía y de los economistas prácticamente unánime, ¿no? Que esto, bueno, lo que vos decías, o lo que decía Asís en términos políticos, en términos económicos, coincide todo el mundo, esto está terminado hace rato que está terminado. Ciertamente, y nadie ve otro final que el que todos estamos viendo, entonces la política tiene que evitar ese final, porque no sé, innecesariamente, y la llave la tienen los radicales. Entonces, si efectivamente abandonan esta alianza Cambiemos. Y mire, Guitia, Moreno, lo escucho. Nosotros lo dijimos ahí en el programa hace algunas semanas atrás, que de alguna manera los vientos se iban acomodando para el próximo gobierno peronista y que lo que había pasado en la Corte Suprema estaba también en esa dirección, que se iba a empezar a consolidar una votación de los 3 votos peronistas, de 3-2, y ahora termina siendo 4-1, favorable en cuanto a las decisiones. Tomaron una decisión sustantiva que darle la razón a La Pampa, a un gobernador peronista, y esto va a seguir pasando, los invitó Macri a almorzar y no fueron. Bueno, si nosotros somos, miren, no les pido que seamos muy inteligentes, un poquito inteligente, ni siquiera necesitamos a alguien con un poquito. Que hayamos aprendido, por lo menos que hayamos aprendido, ¿no? Un poquito inteligente, si hacemos las cosas con un poquito de inteligencia, si no repetimos la estupidez de la provincia de Buenos Aires, que fuimos todos divididos, esto está cantado. ¿Y cómo vamos a elegir nuestro candidato? Y como dijo Rodríguez Saque, lo que decimos nosotros, todos los que se quieran presentar a la interna, ya sea la interna del partido, si es que queremos primero una interna del partido, o vamos directo a las PASO en el frente electoral que hagamos con los progresistas y con los nacionalistas, y ahí vamos, el que gana conduce y el que pierde acompaña. En términos políticos, ideológicos es así. Nuestro frente electoral, consolidado el Partido Justicialista, definido esa estrategia por el Congreso, con los progresistas y con los nacionalistas.
Y en términos de sectores sociales, con todo, con los movimientos sociales, con los trabajadores organizados, con los empresarios, con las pequeñas, medianas, microempresas, pero también con los grupos económicos. Ahí hemos decidido, hay una mesa de empresarios en el Partido Justicialista, que conduce el compañero Fernández, que es el presidente de la CGT. Nos hemos encontrado y vamos a organizar una actividad entre la Comisión de Economía y la mesa de empresarios, y vamos a convocar especialmente a las grandes empresas. Obviamente que las pequeñas y las medianas son nuestra razón de ser, pero vamos a invitar especialmente a las grandes empresas, porque también las están pasando muy mal, también las están pasando pésimamente mal. Lo venimos diciendo esto hace 90 días como mínimo. Entonces el peronismo tiene que articular, salvo a los oligarcas, a las 1000 familias oligarcas, tiene que articular todo lo demás. No hay metalmecánica en la Argentina sin Roca, sin Techín. ¿Qué vamos a importar acero? A Sindar, dicen que Bueno, presentó convocatoria de acreedores. Está muy complicado todo. No sé si es a Sindar exactamente, no sé, no tengo esa noticia en el diario de hoy, pero bueno, sí una subsidiaria que dio vacaciones no la acompaña la producción. Pero son noticias de todos los días, ¿no? Empresas que cierran, que Molinos Cañuelas, que echan gente, y hasta Ratazzi salió salió a criticar al gobierno, ¿no? Sí. Claro. Que era aliado del gobierno hasta hace 5 minutos. sí, a diferenciarse. Claro, pero Ratazzi fue fiscal de mesa en La Matanza. Sí, claramente. Claro. Así que nosotros tenemos que articular ideológicamente los dos espacios, a los progresistas y al nacionalismo, todos los peronistas juntos, y armamos el frente electoral para apuntar a más del 50% de votos. Y en términos de sectores sociales, desde la micro a la mediana empresa, los grupos económicos, los trabajadores organizados y también los movimientos sociales. Mire, nosotros tuvimos un orgullo muy grande, Guita, que usted lo habrá visto cuando presentamos la propuesta, que estaba sentado al lado del compañero Andreatta. Sí, Estaba claro. el secretario general de las 62 organizaciones. O sea, yo tenía a mi derecha el movimiento obrero organizado y a mi izquierda a Chaliú. Mire, y obviamente después seguía Andreatta. La presencia del secretario general de las 62 organizaciones, el compañero Valdés, que de ahí, de nuestro acto, se fue al partido, porque bueno, las 62 organizaciones peronistas están funcionando en el Partido Justicialista Nacional, tienen ahí, le han pedido un lugar para funcionar y están funcionando orgánicamente en el Partido Justicialista. Sí. Es cierto que había algunos gremios de esas 62, no todos, que participaban con el Momo Venegas. Pero mire, y Alberto Fernández y un montón de compañeros que estamos perdonando, o sea, ¿cómo funciona? Si hicimos una amnistía para que todos los que votaron por fuera del Partido Justicialista en la elección pasada están perdonados, perdonamos a todos, ¿cuál es el problema? Para mí fue un orgullo que el movimiento obrero escuche las propuestas de nuestro espacio político en términos presidenciales, y el compañero me llamó al otro día y nos felicitó, nos dijo, miren, la verdad que la participación que ustedes le están dando al movimiento obrero organizado, al margen de los dirigentes, cualquiera le toque, es extraordinario. Lo de YPF en manos del movimiento obrero organizado, que el plan de negocio de YPF salga del Confederal, es extraordinario. Entonces evitamos volver a poner un tarambana como Galucho, evitamos eso. Ese error del plan de negocio de Galucho, donde empezó a aumentar el combustible y deterioró la competitividad de nuestro aparato productivo, y que es continuado por este gobierno oligarca, fue un error de decisión de nuestro gobierno. Nosotros tenemos que apostar a la única clase de hombres que hay, que, como dijo Perón, son los que trabajan, y no individualmente, sino colectivamente. No creemos, claro, en ese individualismo competitivo que plantean los anglosajones neoliberales, sino, como dice su santidad, todos para todos, todos somos todos. Mire, esto es el peronismo, cuando dice ninguno se realiza en una sociedad que no se realiza,
Y hay una sola clase de hombres los que trabajan, entonces lo que hacemos es apostar a las estructuras organizacionales del movimiento obrero organizado, que ayer en el PJ hayan estado Daer y Moyano, haya estado Valdés, o el día anterior, no importa, las 62 organizaciones, están todos los compañeros, obviamente que esa autoridad partidaria caló, están todas las variantes del partido, Daer. del movimiento. Daer estuvo Daer. Es extraordinario, estamos juntando todo. Y esto está muy bien, lo cual me permite ser optimista en que nuestra prédica no está cayendo, no cayó en el vacío, a pesar que tuvimos un traspié el año pasado, porque fuimos divididos, y tenemos que aceptar que estamos en una discusión profunda, conceptual, no macartista, sino sobre lo que hay que hacer con el progresismo. Hoy me hicieron un reportaje en una radio de acá, creo que una radio de sesgo progresista. Entonces me decía, pero Moreno, usted se está juntando, ¿cómo con Menem, que fue neoliberal? Y yo le digo, ¿y el Chacho Álvarez? No, el Chacho, ¿cómo quién fue a buscar a Cavallo para que fuera ministro de Economía de la Alianza que continuaron el plan de convertibilidad de Menem? Fue el Chacho, él mismo lo reconoció junto con la Mejide. Ahora que el Chacho no es neoliberal, no, ¿y por qué no es? Si lo puso de ministro de Economía a Cavallo igual que Menem. O los brasileños. ¿Cómo funciona esto? Miren, si tenemos un espíritu abierto para los progres neoliberales que conformaron el Frepaso y que continuaron con el plan de convertibilidad, tengámoslo también para los compañeros y ganemos La Rioja. Y ganemos en todo el país, porque el enemigo es la oligarquía, que es brutal, es el gobierno del mal. Nos quiere meter presos por ahora, después incluso te van a querer matar. Muchacho, esto es la oligarquía que bombardeó la Plaza de Mayo. Muchacho, tenemos que sacarnos de encima a estos. Y después entramos en un debate sobre el buen gobierno, que dentro del peronismo casi no hay discusión con los neoliberales, la discusión es con el progresismo. ¿Cuáles son las mejores políticas para un buen gobierno? Sino que me digan quiénes serían los neoliberales, a menos que me quieran decir que Lavagna, que es el hombre económico de masa, es neoliberal. Porque no hay ninguno hoy dentro del peronismo que reivindique las políticas neoliberales en términos económicos. Pero tenemos el problema de los progresistas, que si le pifiamos a las políticas económicas, puede fracasar nuestro gobierno, porque en realidad estamos muy finitos. Entonces este debate que estamos teniendo con los progresistas es por el bien de la patria. No es que cuando debatimos con los progresistas decimos no lo queremos en el frente electoral, sí que lo queremos. Lo que no le estamos diciendo es que tienen razón, porque no la tienen. Están equivocados. Y ellos tienen que aceptar las verdades del peronismo. Y esto es lo que estamos debatiendo. Como decía Néstor Kirchner, es de nuestra media verdad. Lo que pasa que son dos matrices de pensamiento totalmente distintos. La doctrina peronista no es la socialdemocracia. Claro. Podremos encontrar algunos puntos en común, posturas, digamos, comunes, pero son matrices totalmente distintas y yo creo que esa es la disputa. Bueno, esa es la discusión civilizada que vamos a tener dentro del frente electoral. Yo no estoy de acuerdo, y se lo dije varias veces, el próximo ministro de Economía de nuestro gobierno no puede ser Kicillof. Al menos el Kicillof que se está expresando ahora públicamente. No puede ser. Ahora, sí lo es, porque gana Cristina y pone de ministro de Economía a Kicillof, le vamos a decir, bueno, vamos a acompañar. ¿Cómo no vamos a acompañar? Claro que vamos a acompañar, pero vamos a ir marcando, porque realmente no van a hacer las cosas bien. Yo leí el otro día un artículo de fondo de Álvarez Agis. Está equivocado Álvarez Agis cuando escribe en ámbito financiero. El marco teórico de Álvarez Agis está equivocado. Y como él lo dice públicamente, se lo tenemos que decir públicamente. Ese no es nuestro marco teórico, como tampoco es el de Kicillof. Van por lugares equivocados, caminos equivocados. Y si hacen una política económica vinculado desde esas visiones, nuestro gobierno va a estar complicado, porque nos dejan una economía muy finita. Entonces lo que tenemos que hacer es no errar el vizcachazo. Por eso estos debates que tenemos, que son intensos, y los vamos a seguir teniendo.
desde nuestra propia doctrina. Y esto se siente en estos momentos en la Comisión de Economía del Partido Justicialista, donde estamos todos, porque es obvio que vienen los posicionamientos cuando el peronismo empieza a darse cuenta que estamos más cerca de llegar al gobierno. Si vamos todos juntos. Ahora, si alguno o alguna, como dicen los pibes, sería algune. ¿Así algune. Bueno, si a algune se le ocurre ir por otro lado, muchachos, el 50 que vamos a sacar para arriba, divídanlo como quieren. Pero ellos están cerca del próximo 40, entonces nos sacan más de 10, entonces tenemos que ir todos juntos. Es muy fácil, como dijo Rodríguez vamos a la interna o a la PASO, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Es muy fácil. La metodología es muy fácil. Sí. Entonces, la situación... y me dijo otra cosa. Cuando estábamos discutiendo con la periodista, me dijo, pero no, Moreno, usted también... Imagínese juntarse con esos que votaron, que le permitieron a este gobierno. Y yo le dije, mire, yo soy del peronismo de la capital. Se supone que en el peronismo de la capital están esos que usted llama progresistas. Sí, me dice. ¿Y que alguna vez señalaron a Macri durante 8 años algo? Entonces estos compañeros, muy fácil, ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio. Durante 8 años Macri fue intendente o jefe de gobierno. ¿Y dónde están las críticas que nosotros le hicimos? ¿Dónde están las denuncias que le hicimos? ¿Dónde están las cosas que le hemos dicho? Y se supone que administraba el peronismo de la capital, el más rancio peronismo progresista en esa alianza extraña, que vos la viviste igual que yo, en el peronismo de la capital. ¿Y cómo es esto? Y la compañera de misión era una mesa de tres, me dijo, mire, la verdad que usted tiene razón. Así que quizás mañana que usted hace la conferencia de prensa, después de la conferencia me lo explica mejor. Porque la verdad que tiene razón. El peronismo de la capital con Macri fue muy condescendiente. Ahora, eso no significa que no vayamos a estar todos juntos. Vamos a hacer una interna, el que gana conduce, el que pierde acompaña. No es que tenemos que tener uniformidad. Tenemos que decirnos estas cosas y no sacar los pies del plato. Y el dirigente que sea, se la tiene que aguantar. Si nadie está demostrando que está conduciendo correctamente la fuerza y que es inobjetable que estamos yendo a la victoria, si venimos de perder 2 o 3 elecciones seguidas. Bueno, entonces la manera de que armemos esto correctamente es que estemos todos juntos y nadie se tiene que ofender, ni enojar, ni decir cosas raras. Nada, muchachos, así es el peronismo. Yo la primera vez que lo conocí a Kirchner, lo puse en mi libro, discutimos fuerte. Bueno, con usted, digamos, el tema del debate, usted es picante, Moreno, y creo que en este momento es fundamental justamente correrse del lugar y no plantear las mismas cosas que nos llevaron a vías que en algún momento había que modificar, máxime en un mundo que cambió. Y usted para eso me parece que es un actor fundamental en el tema del debate, porque usted genera, es picante, y corre a los actores y corre a los políticos y a los economistas del lugar. Y es esto lo que hay que hacer en este momento, porque además tenemos que generar nuevas propuestas. Y la diferencia, si se ponen a leer y se ponen a escuchar atentamente las propuestas que estamos generando, son propuestas distintas. Mientras todo el mundo dice que YPF tiene que estar en manos del Estado, nosotros decimos no, señores, YPF tiene las empresas... Es que es un adicional, perdón, y sí. que son propuestas... con sustento técnico, además, por supuesto, político, y son propuestas profundas. A mí me parece que el resto está haciendo eslóganes, nada más. Son eslóganes y no profundizan. Y lo que está proponiendo Guillermo desde hace rato es, bueno, el peronismo va a ser el próximo gobierno, y entonces hay que discutir profundamente las cosas. No es una cuestión de discusión de café y de eslóganes más o menos progresistas, sí, digamos, sino que hay que discutir profundamente en todos los temas, bueno, y principalmente en las cuestiones económicas, ¿no? Sí, no es que vamos a buscar el manual y hacemos un copy-paste y decimos, bueno, con relación a este tema proponemos esto. Hay que buscar la doctrina, en base a la doctrina, en base al momento histórico que estamos atravesando, hay que generar nuevas propuestas. Creo que es el desafío que estamos transitando. Y hay que analizar cómo va a estar el país, cómo está el mundo cambió, todo distinto, entonces los viejos eslóganes
cambió el mundo, cambió la región, no son lo mismo. No, y digo, y en ese sentido usted, Moreno, es picante y genera discusión, porque fue el primero que planteó, cuando todo el mundo estaba criticando lo que estaba sucediendo en Estados Unidos desde la superficie, porque hay que analizar los procesos que generan, digamos, la aparición de un Trump, mientras usted decía, muchachos, empiecen a mirar qué es lo que pasa en Estados Unidos, porque está empezando a sentarse en el vector nacional de la economía, está en crisis el modelo neoliberal, el común, digamos, la inteligencia, la intelectualidad, estaba en otra sintonía. Y usted lo venía planteando y generaba discusión. Bueno, esto es, hay que correr de lugar a los compañeros, a las cabezas, a los paradigmas y profundizar. Yo creo que... Perdóname, dos cosas nada más y ya... Mirá, cuando lo conocimos a Néstor Kirchner, terminaba la primera quincena en el 2003, que ahí fue cuando lo conocí personalmente. Uh-huh. En realidad era una reunión para discutir geopolítica, relaciones internacionales. Como yo tengo una maestría en relaciones internacionales, los compañeros que lo organizaron me invitaron. Es para conversar alrededor de la inserción, de la nueva inserción de Argentina en el mundo, no para hablar de economía. Muy bien, cómo no. La conversación derivó para el hecho económico, y Kirchner había dicho cosas que no eran del todo exactas. Dejamos pasar. La segunda vez que vuelve a decir, entonces yo le digo, mire, gobernador, esto no está bien. Obviamente un clima se pone... Hay muchos compañeros del peronismo en la capital, porque eso fue organizado por cuadro del peronismo en la capital, había 14, 15 compañeros, no es que esto que estoy diciendo, cualquiera de los que estuvo ahí puede refrendar la verdad histórica que estoy diciendo. Estoy yo el compañero Osvaldo Debré, que es el que me acuerdo que estuvo agua, Susana de Cibe, me acuerdo. Lo lee, el que fue nuestro embajador en ya que todo esto, había 12 compañeros, 14. Después entró Julio de Viz, casualmente, llegó más tarde que todo. Que nadie sabía ni quién era Julio. Entró un muchacho ahí, se sentó con un cuadernito Gloria. Bah, sí, esos cuadernitos tapa blanda, casualmente. Caramba. Ahí anotaban las... Bah. Entonces, lo que te digo es... y Kirchner escuchó. No es que nadie se creía dueño de la verdad. Él mismo decía que todos teníamos la media verdad. Entonces había que escuchar. Había que escuchar. Y escuchando aprendemos. Cada uno tiene un pedazo de la verdad, como decía Kirchner. Vos vas a ver, y yo te lo digo ya, las ponencias que va a haber en esa reunión que está organizando esa Claxo, ¿no? La Organización Socialdemócrata. Y es así. Duración de pensamiento. Bueno, vas a ver que no vas a encontrar ninguna propuesta, hable de qué habla. Van a ser todas frases generales, van a ser cosas... vas a leer, van a llenar las páginas en blanco con un montón de palabras, que ahora los bifes no te aparece. ¿Cómo es que distribuir el ingreso? 60 para los trabajadores, 40 para el capital. Se terminó el instituto. Tenemos que hacer un mega plan de obra pública. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con los 100.000 millones de dólares que blanquearon los argentinos, y que gentilmente le vamos a decir que 10.000 millones de dólares los inviertan en un bono que va a ser para la infraestructura argentina con una tasa de interés de términos internacionales. Y con eso vamos a hacer una propuesta extraordinaria, porque lo que vamos a hacer es poner a trabajar en todos los planos de la obra pública. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para darle casa a los que alquilan? Y la cuota del crédito hipotecario va a ser igual a lo que pagan de alquiler. Pero eso no se puede. ¿Cómo no se puede si lo hicimos en el gobierno anterior? ¿Cómo vamos a administrar la macroeconomía? Con superávit fiscal primario de verdad para tener equilibrio fiscal, o sea que juntemos la plata necesaria para pagar lo que hay que pagar, y vamos a tener también equilibrio externo, como fueron nuestros gobiernos en el momento más virtuoso. En el último ciclo peronista, la mayoría de los años tuvimos los superávit gemelos, que tiene que ver con superávit comercial para tener equilibrio externo, y el superávit fiscal primario para honrar los compromisos que tengamos que honrar de acuerdo a las negociaciones que hagamos, como lo hicimos. No vamos a tener una administración de la cosa pública que no tienda al bien común, pero con la racionalidad que corresponde a la lógica peronista.
Así tiene que ser. Le vamos a dar una asignación al ama de casa, porque fue lo que pidió Evita. La mujer que quiera trabajar de ama de casa, todos los meses tendrá su plata. Y si ahora en vez de ser ama de casa es amo de casa, ningún problema. Perfecto, muy bien. ¿O problema? Muy bien, Moreno, muy bien. Eso lo pidió Evita. Y como eso, nosotros desde nuestra doctrina estamos encontrando las propuestas que vamos a discutir con los socialdemócratas para ver cómo tiene que ser nuestra conducción de la macroeconomía. Y si los socialdemócratas dicen que no se preocupan por el déficit fiscal, están equivocados, muchachos. Nos vamos a poner el país de sombrero. Y si piensan que administrar la Argentina con déficit fiscal es lo mismo que administrarla con superávit primario, como tuvimos mucho tiempo, bueno, entonces ¿para qué lo hicimos durante tantos años? ¿Que somos unos idiotas? Bueno, entonces, si nosotros decimos que vamos a tener una tasa de inflación tendiendo a la internacional, para tener una tasa de interés que tienda a la internacional, es porque queremos ser una economía que tienda al bien común de nuestro paradigma, pero entendiendo la lógica de la disciplina, no que se pueda hacer cualquier cosa. Bueno, pero así fue el gobierno exitoso nuestro. El gobierno no fue exitoso porque tuvimos déficit fiscal. Entonces yo cuando discuto con el progresismo, dice, no te preocupes por el tema fiscal. Pero ¿cómo no me voy a preocupar? Si no, ¿para qué tuvimos superávit fiscal? ¿Porque éramos unos tarados? ¿Por qué cuidaba la plata Kirchner? ¿Porque no entendía la economía o porque entendía? Bueno, es una tontería estos debates. Porque si vos le decís al presidente de turno, no se preocupe por el superávit, usted gaste todo lo que quiere, que total, no importa. No, muchachos, te pones el país de sombrero. Y estos debates son los que tenemos que dar. Y estos debates hay que darlos correctamente. Cuando nosotros le decimos, no, mire, nosotros vamos a tener el precio de la energía y el precio de los alimentos como corresponda. Vamos a regular los precios que tenemos que regular para que aumente la tasa de ganancia y aumente el poder adquisitivo de los ingresos populares. Y entonces te vas a pelear con la oligarquía y sí, es la responsable del costo del costo de los alimentos que después se traslada a precio. Y vas a tener dificultades con los petroleros y las vas a tener, por eso YPF, la empresa de bandera, lo que va a estar es en manos del movimiento obrero organizado, no de los petroleros, sino de todo el movimiento obrero. Bueno, ahí tenemos que resolver porque tenemos que apostar a las organizaciones libres del pueblo, como nos enseñó el general Perón. Sin duda. Bueno, vos vas a ver que después vamos a tratar de hacer una síntesis efectiva de lo que van a presentar esos de Claxo y vamos a ver qué encontramos. Bueno, ¿Está bien? Títulos vacíos, seguramente vamos a encontrar. Qué viene a decir Dilma a margen de todas las cosas que dijo, que viene, no sé si viene Lula, Mujica, hablar de la lechuga en Japón. Vamos a ver los discursos que surgen y si de ahí sale alguna plataforma. Y yo ya te aseguro que no va a salir nada de ahí. Porque la socialdemocracia y los neoliberales finalmente son los dos hijos directos del consenso. Sí, señor, sostuvieron el consenso. Nosotros los peronistas somos los profundamente revolucionarios. Compañeros, les mando un beso grande, sigan con el programa, están en manos de Iskovich y de Andriate y Suya Guitia y de todo el equipo, les agradezco mucho el llamado y sé que como lo hicieron el viernes pasado van a hacer un extraordinario programa. Disfrutá de la hermosa ciudad de Posadas. Ahora está empezando el... Y de la hermosa gente misionera. Y un abrazo a todos los compañeros y compañeras. Está escuchando mi señora el programa, pensé que ibas a decir alguna... No, un beso a Marta también, por supuesto. Les mando un beso y continúen, gracias. Un abrazo, Guillermo, nos vemos. Bueno. ¿Podrías completar el tema desde los sanitarios? Sí, está bien, eso es específico, ¿no? Pero yo quiero dejar en claro algo que me parece que es esencial. Sí. Y hablando de estas cuestiones, ¿no? Que por ejemplo Claxo puede dejarnos algunos títulos o eslogan. Esta es la diferencia. En esta segunda presentación de esta usina de propuestas que se están generando, ya van 16, 17, ya perdí el número, pero están todas elaboradas, no se basan solamente en un título, ni en un deseo o lo que queda lindo para escuchar, sino que la propuesta se la acompaña con la verdadera propuesta de cómo ejecutarla. Porque no solamente
Es decir, se habla desde lo técnico, se habla también desde lo político, porque también está la voluntad transformadora en generar estas cosas. Y como el peronismo ha sido siempre revolucionario en estas cosas, no nos podemos quedar en el llanto, en el lamento y en los títulos. Me parece que esto es lo esencial. Por eso, cuando intenté aclararlo en su momento, fue que dije, cuando Carrillo le ofreció a Perón el Ministerio de Salud, que no existía. Y en ese momento era secretaría. Por eso. Y aparece el primer Ministerio de Salud, Aparece dándole la entidad que corresponde a un gobierno. Con respecto a su pueblo, ¿no? Esa identidad, esa solución que se venía reclamando. Carrillo empezó de la nada y revolucionó la medicina social en el mundo, no solamente en la Argentina. Entonces digo, si el peronismo, como decía Evita, será revolucionario o no será, nosotros tenemos que tomar esas banderas doctrinarias y avanzar en ese sentido. Por eso dijimos, a ver, hace 40 años que yo vengo escuchando del sanitarismo la fragmentación del sistema de salud. Sí, todos nos quejamos de la fragmentación del sistema de salud y han pasado gobiernos, han pasado expertos, han pasado ministros, se ha discutido en la Organización Panamericana Sanitaria, en la Organización Mundial de la Salud, y nadie hizo nada para unificar el sistema. Y nosotros tenemos una gran ventaja, porque tenemos dentro del sistema un subsector que es importantísimo, que es el de la seguridad social, que es el equilibrio que tienen los trabajadores para obtener su propia salud. Además del sistema público y además del sistema privado, que existe en todas partes del mundo, en el cual se debe abonar por cada consulta, por cada práctica, por cada intervención, por cada cuidado de la salud. Entonces, si nosotros podemos unificar y equilibrar estos tres subsistemas y trabajarlo no solo desde el modelo médico hegemónico, de lo que hablan de los equipos de salud solamente, lo decía el otro día y lo diferenciaba, no somos un equipo multidisciplinario, somos un equipo intra y transdisciplinario. ¿Qué diferencia es esto respecto a lo multidisciplinario? Es un rejunte. Claro, el multidisciplinario es un cúmulo de que cada uno piensa en su momento. Cuando vos lo hablas entre inter y transdisciplinario, todas las disciplinas, incluso abogados, contadores, economistas, los profesionales pero en un mismo objetivo. Por eso cuando decíamos, si tenemos instrumentos o herramientas como por ejemplo la Superintendencia de Servicios de Salud, que hoy existe, y que regula en general solamente al sistema de la seguridad social y en parte con un programa médico obligatorio acotado a las prepagas. Prepagas también, sí. Yo digo, ¿por qué solamente la seguridad social tiene un fondo de redistribución solidaria con el aporte del 10%? ¿No? De todos los aportes que se generan, el 10% va a un fondo de redistribución solidaria. ¿Para qué es? Para todas las patologías de baja frecuencia, alto costo, lo que se llama la alta complejidad, para ponerlo en términos generales. Que además, o casualidad, un señor que representa a un gobierno dice cuándo se le paga las prestaciones que dieron las obras sociales y cuándo no. Estas deudas que se generan, a veces escuchamos, y a mí me causa mucha gracia, ¿no? Que acordaron con los gremios y le dieron 30.000 millones de pesos. Qué generosidad. Pero estamos todos locos. Yo la venía debiendo, se la tenía que haber dado en el momento. Porque para eso es el Fondo de Redistribución Solidaria. Porque además, con el 90% que recibían las obras sociales, ya habían dado esas prestaciones. Entonces, digo, a ver... Bueno, parte de la perversidad también es a quién se lo doy primero, ¿no? A quién se lo doy primero, a quién lo hago esperar un poquito más. Es una perversión, así como podemos con hablar... las provincias también sucede. Pero ¿cómo se llaman estas cosas que...? ¿La coparticipación? No, fuera de la coparticipación. Esas partes... Los fondos. Los aportes del Tesoro. Aportes del Tesoro, esto no me salía la palabra. Aportes del Tesoro. Digo, son discrecionales. Totalmente discrecionales. Y esto no tiene que ver. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Si tenemos esta institución y tenemos un subsector que ya está aportando a ese Fondo Solidario de Redistribución,
¿por qué el Estado, como garante de todas estas cosas, no aporta otro 10%? ¿Por qué el sector privado, que sería el otro, y que tiene además ganancias sobre eso, actuaría con un fondo de un 15% de sus recursos? ¿Qué haríamos con eso? Tendríamos un gran fondo administrado con representatividad de los trabajadores, por un lado, representando a las obras sociales, del sector privado, que debe estar incluido, del Estado y, por supuesto, el ministro de Salud o el presidente de la Nación, manejando todas estas cuestiones para que haya un equilibrio, una equidad y una igualdad en la asistencia. ¿Por qué? Porque pondríamos con esto todas las camas, todos los servicios, toda la tecnología de generación, de última generación, al servicio de todo el pueblo. Entonces, ¿por qué el que no tiene ningún tipo de recurso o cobertura tiene que esperar 3 meses para solucionar su problema sanitario por los turnos tan alejados que se encuentran? Y el otro puede pasarlo de un día para el otro. ¿Cuál es la diferencia si los dos están previendo su salud? ¿Cuál es la garantía que puede dar el Estado en que no coordine de que se utilicen todos los recursos tecnológicos, de camas, de recurso humano que tiene todo el sistema? En lo cual, cuando vos tenés turnos ociosos que no se utilizan para una tomografía, una cosa, ¿por qué tienen que esperar una semana si vos estás enfermo ahora y ya? Y la necesidad de ese recurso lo debes resolver. ¿Por qué aparecen separados, por ejemplo, el ANSES con el PAMI? Porque el PAMI es la obra social de los jubilados. Y si el ANSES es el que tiene los aportes de los jubilados, ¿por qué no puede ser la obra social del PAMI junto con la del ANSES los que le den respuesta a los viejos? Digo, estas son las cosas que me parece que hay que empezar a decir y a ver cómo se resuelven. Porque si yo lloro porque me sacaron una vacuna, no tengo que estar todo el día discutiendo porque me sacaron una vacuna. Tengo que ser capaz de ganar y de volver a poner esa vacuna e incluir otras. No solamente me sacaron este derecho, me sacaron este plan. Señores, basta. Terminemos, trabajemos epidemiológicamente. Y cuando digo epidemiológicamente, hablo de perfiles. Y hablo de perfiles porque no es lo mismo el que vive en Salta y en Jujuy con determinadas condiciones climáticas, ambientales y sanitarias que el que vive en la Patagonia o el que vive en la zona central o en la ciudad. Digo, entonces, estas cosas tenemos que empezar a analizarlas. Tenemos las estadísticas, tenemos todo. No las estamos utilizando. Además, hay algo relevante que para el sistema de salud, como bien estás explicando, y para lo que decía Guillermo antes en materia económica, que es que todo esto tiene que hacerse con políticas y tiene que ser sustentable. Sustentable, ¿no? En el tiempo. Exactamente, porque si no volvemos a caer siempre en estos ciclos. En los ciclos de los cuales y deben ser claras salir, ¿no? Y justas, porque la salud es un derecho humano que no se puede dejar de dar. Pero además está consagrado por la Constitución pero Nacional totalmente, y todas las es inalienable. Entonces, estas cuestiones, a ver, uno lo habla desde el sector, pero esto va en conjunto con una política. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo que las amas de casa tengan su subsidio o su sueldo, digamos? Sí, su sueldo. ¿Cómo voy a estar en contra de que alguien que no tiene una vivienda o paga un alquiler pueda tener su techo propio para un futuro de su familia? ¿Cómo nos los dieron a nosotros en su momento? Pero es lo que decía Carrillo, usted, digamos, como buen sanitarista, sabe que la salud no se recorta, digamos, de un contexto económico, social y político. Exactamente. Hay una frase muy famosa de Carrillo que se repite constantemente y que decía que frente a las enfermedades que genera la pobreza, frente a la angustia y el infortunio social de los pueblos, los gérmenes como causa de enfermedad son unas pobres causas. Son unas muy pobres Me parece que esto... Pero ¿y en qué época lo decía? Porque después se han llenado la boca... Por eso revolucionó la medicina social. Se han llenado la boca de la importancia social, la OPS, la OMS... Porque entendió que no era un germen el problema. El problema era un contexto general. Vamos. Ay, sí, vamos. ¿Dónde querés que vayamos? A la música. Vamos. Bueno, vamos a la música. Se você disser que eu desafio amor,
Saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas que Deus me deu. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. En Caput. Redondeando un poco lo que estabas planteando desde la integralidad del sistema y de los recursos puestos a disposición del pueblo. Todo. Digo, a ver, todas las propuestas van en el mismo sentido. Y ese es el sentido que tenemos. La economía, Guillermo, fue clarísimo. Bueno, vos, Norberto, vas a ser mucho más explícito que nosotros. Recién comentábamos que las propuestas, digamos, supongo que muchos, casi todos, o una gran mayoría puede estar de acuerdo, como decíamos recién, con un salario para las amas de casa, amas o amos de casa, digamos, o con tener un precio de alquiler de la vivienda al mismo precio que la cuota de un crédito y demás. Ahora, nadie o pocos te dicen de dónde sale la plata. Claro. ¿Quién lo paga eso? Claro. Porque si no es muy fácil, y es lo que hablábamos antes, son eslóganes. Claro, títulos. No sé si se dice eslóganes o eslogans, no sé, vacíos, y son títulos. Entonces, consignas vacías. Títulos entonces, marketineros. Guillermo acaba de decir por teléfono algo importante, que dijo, nos vamos a pelear con la oligarquía. Sí, nos vamos a pelear. Tamaña pelea. Pero es que casi todos en política te tienen que decir, bueno, ¿y vos con quién te vas a pelear? Tu propuesta es pelearte con quién, no por la pelea misma, obviamente, sino porque son los intereses que vas a afectar. Así que eso me parece relevante. Y fundamental, y también lo tocamos antes, es para para implementar cualquier política en cualquier ámbito, es fundamental que la economía esté sana, porque si la economía no está sana, todo lo demás se dificulta. Y para que la economía esté sana, se necesita superávit fiscal y superávit comercial, superávit externo y recaudar más de lo que se gasta. Y eso no hay que remontarse muy lejos. Eso el gobierno de Néstor y los primeros años de Cristina lo tuvieron y era fundamental. Entonces, porque parece una discusión entre, si uno habla de superávit fiscal y parece que fuera un título o un tema que se apropiaron los neoliberales y demás. Y en absoluto. Hasta en una casa. Exactamente. Entonces, es un tema fundamental y es una de las razones por la cual este modelo, ni siquiera es un modelo, este esquema económico de este gobierno está terminado. Porque desde el inicio hicieron una política contradictoria, monetaria restrictiva y fiscal expansiva, y digamos, y la fueron profundizando, y entonces es un modelo económico que no resuelve ninguno de los problemas y que, contra lo que dice el ministro Duhovne, que se la pasa hablando del superávit primario, el superávit fiscal no es el superávit primario, es el superávit total. Claro. Ahora, si vos bajás el primario, pero tenés que pagar cada vez más intereses de la deuda, y además capital, porque como está la situación no te lo van a renovar los préstamos, entonces es un esquema económico que está terminado y que no tiene solución, digamos. Y además es un esquema económico que va contra el sentido en que va la política internacional. ¿Y a qué me refiero? La Administración de Comercio. A la Administración de Comercio, digamos, con el triunfo de Trump, con el crecimiento de Putin en Rusia, con algunos, y estoy hablando en materia económica, no estoy hablando en otros temas, estoy hablando específicamente en materia económica. Lo que tiende, se terminó el consenso de Washington, el libre comercio, el liberalismo, la libre circulación de mercancías se terminó. Y entonces hay una decisión de los principales líderes del mundo de proteger sus economías
que no es más, en el fondo, que proteger su industria y proteger su empleo. Entonces, el mundo da la posibilidad de ir para ese lado, y cuando el mundo da la posibilidad de ir para ese lado, de proteger, cuando uno dice proteger, no es que dice proteger las ineficiencias, sino proteger a la industria para que pueda tener un desarrollo hasta que pueda competir adecuadamente a nivel internacional. Pero digo, cuando el mundo va para ese lado, es decir, cuando el mundo va para el lado de la protección y cuando, digamos, hay que tener superávit fiscal y superávit comercial, bueno, este gobierno hace exactamente todo lo contrario. Sigue hablando de la globalización, tiene déficit fiscal, por más que de palabra sostenga lo del superávit fiscal primario, que es una mentira, es un invento, el primario, porque el superávit fiscal, el primario no incluye los intereses de la deuda. Entonces, el superávit es el total que se le llama superávit financiero, que es el primario más los intereses de la deuda. Bueno, eso cada vez es más grande. Entonces, el gobierno está en un sentido totalmente opuesto para el que va al mundo, digamos. Por eso, digamos, hay un consenso entre todos los economistas de diversas variantes ideológicas y académicas de que esto no tiene solución, esto está terminado. Pero fíjate vos lo que nos cuenta Guillermo, por ejemplo, que en el nuevo acuerdo del ex NAFTA, y que ahora van a firmar acá en la Argentina, México con Estados Unidos, el acuerdo. Que pide que los salarios le dijo que para la metalmecánica en México, el salario de los trabajadores debe ir de a $16.50 la hora, entonces, cuando hoy se está pagando 3. Por eso cuando hablamos de profundizar el debate, de profundizar las ideas, de discutir todo lo que haya que discutir, pero con profundidad y no con títulos vacíos. Voy a decir, bueno, no, Trump es la derecha, y en cambio el progresismo y yo qué sé. Bueno, será la derecha en otras cosas, o como quieran llamarle. Ahora, en materia económica, el que propone que los trabajadores mexicanos ganen más plata es Trump. Es Trump, sí. Y repito, y una vez más, porque ya con sé muchísimo en materia económica, ¿sí? Y oportunidad y conveniencia también. En materia obviamente. Económica, el que se sentó con los dueños de Ford y de otras empresas, y dijeron, miren muchachos, vengan no pongan acá. en México, vengan pongan acá, vengan acá y ábranme acá porque necesitamos darle trabajo a los trabajadores norteamericanos. Y aumentó los impuestos, bueno, digamos, para aquellos que tenían, digamos, las empresas afuera. Bueno, entonces, esas son cosas, no, más allá de que uno está de acuerdo, no está de acuerdo, o lo que sea, hay que mirarlas y analizarlas y tomar lo que a uno le sirve de acuerdo a sus ideas para implementar en nuestro país, ¿no? Efectivamente. Nos está quedando muy poco tiempo. Adrián, hay un comentario de uno de nuestros oyentes que... Sí, el doctor Rodríguez de Córdoba. Sí, lo he visto. Bueno, no nos alcanzó mucho el tiempo, pero coincido totalmente que la política de medicamentos, para eso tenemos una propuesta también, que no alcancé a decirlo porque es muy largo, ¿no? Digo, pero nosotros tenemos el gasto mayor en salud hoy se da en medicamentos. Y es una locura que esto suceda así. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es aumentar el tema de la producción pública de medicamentos, que en alianza con las cámaras de laboratorio, ser socios de los mismos para la importación de drogas y la producción o la elaboración de medicamentos, sean estos de un nivel medio-bajo, como son los comprimidos, las grajeas y todas las cosas que podría estar en condiciones de hacerlo la producción pública de medicamentos en nuestros propios laboratorios públicos. Y además, todos los laboratorios colaborarían con nosotros con la alta complejidad, digamos, la producción de ampollas, porque tienen las instalaciones correctas para hacerlo. Correcto. Entonces, si nosotros unificamos eso, estimulamos el tema de los costos que puede generar, porque la escala, digamos, es la que abarata. Claro. El medicamento como bien social debe llegar al pueblo de la mejor manera. Digo, esto es lo que tenemos que revolucionar. Digo, no, a ver, yo hablé de sistema integral. Bueno, todo esto tiene sus etapas. Podemos hablar de economía sanitaria, podemos hablar de política de medicamentos, podemos hablar de planes, programas y proyectos que van todos
inmersos dentro de un mismo sistema y con un mismo objetivo. Por eso lo aclaré al principio, que dije no solo las políticas sanitarias van hacia un mismo objetivo, sino que todas las propuestas que estamos generando con Guillermo Mario Moreno, es decir, es para un mismo objetivo, que es el bien común y la felicidad del pueblo, ¿no? Y la grandeza de la patria. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, muchísimas gracias, Norberto. Nos queda siempre corto el programa porque es tanto lo que hay que hablar y son temas tan profundos que ameritan... Claro. Tenemos otros programas por delante, vamos a seguir charlando. Paso algunos avisos parroquiales. Tenemos en el Sacra una actividad, una lotería familiar para la familia en este momento. Por eso Pimpi los manda un saludo, pero está ya en el sindicato. Solís 760, ya, ahora los están esperando. Guillermo va a estar el sábado a las 8 en el acto central en la calle Entre Ríos 1555 en Posadas, así que aquellos que nos están escuchando a nivel nacional bien se pueden acercar. Y el martes 13 de noviembre es el acto de apertura, con la presencia de Guillermo, por supuesto, de la Escuela de Formación de Cuadros Políticos. Es en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires, San José 181. Va a estar Alberto Letieri, Rodrigo Rabanaque y Eduardo Gallo. Y seguimos afiliando al PJ en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Todas las comunas de la ciudad vamos a estar con mesas, si no llueve. Y en todo el obviamente. país, no solamente en las comunas. No, bueno, yo le he hablado por la ciudad, pero es cierto. Bueno. En todo el país, pero digo, en la ciudad, si no llueve... Afiliación masiva al peronismo. Sí, además se largó, en todos los partidos justicialistas, en la provincia, a nivel nacional y por supuesto en la Ciudad de Buenos Aires. Nos vemos el próximo viernes y muchísimas gracias por acompañarnos.